Hola, espero que te encuentres muy bien. Esta es una breve introducción a una recopilación sobre los últimos contenidos que hemos abordado sobre la vida y enseñanza de Bruce Lee, para que no tengas que buscar varios videos al mismo tiempo. Así que te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy hablaremos de una leyenda, la cual tenemos toda una lista de reproducción sobre sus enseñanzas y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Si te interesa, la tienes en la descripción de este video. Me refiero a Bruce Lee, un ejemplo claro de la disciplina en la vida. Primero, debemos conocer brevemente un poco de su historia. Nació en 1940 en San Francisco y se convirtió en una de las figuras más influyentes del cine y las artes marciales. Pero, ¿cómo llegó a ser tan exitoso en el clima que vivía la sociedad en aquella época? La respuesta es muy simple, pero también profunda, y se encuentra ligada a una sola palabra: disciplina. Bruce Lee no era cualquiera, ni se dejó llevar por las limitaciones del momento, y puedo discernir entre tres tipos de disciplina que desarrolló. Primero, la disciplina mental. Bruce Lee tenía una incansable sed de buscar nuevo conocimiento. Su amor por la lectura y la filosofía oriental lo llevó a explorar diversas corrientes filosóficas, como el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Leía libros antiguos y contemporáneos, desde los clásicos chinos hasta las obras filosóficas occidentales. Esta búsqueda constante de sabiduría y conocimiento no solo enriqueció su mente, sino que también lo inspiró en sus escritos y en la creación de su propia filosofía, el Jeet Kune Do, un sistema de artes marciales que enfatiza la simplicidad y la efectividad, sin dejar de lado la mente y el alma. En sus escritos y diarios, Bruce Lee a menudo cita a filósofos como Lao Tse y Confucio, lo que refleja su profundo respeto por la sabiduría ancestral. Esta disciplina mental se tradujo en una mente aguda y perspicaz que era capaz de analizar situaciones complejas y extraer lecciones valiosas de ellas, una habilidad que todos los escritores pueden apreciar al abordar temas y desarrollar personajes. Inclusive, en el diario vivir te puede ayudar a tomar mejores decisiones. También se puede identificar dentro de la búsqueda del conocimiento una cierta mentalidad, pero sin mente. Aunque suene paradójico, me permite explicar lo que viene a continuación. Bruce Lee, en su enfoque de la filosofía y de las artes marciales, en lugar de abrumarse con pensamientos y preocupaciones innecesarias, abogaba por una mente en calma y en blanco, lista para reaccionar de manera instintiva y creativa. Esta mentalidad era esencial en su lucha, donde la sobrecarga mental podía ser fatal. Sus enseñanzas nos demuestran que la mente debía ser como un espejo, sin ninguna distorsión que interfiera en la percepción de la realidad. Esta concepción de una mentalidad sin mente es una lección valiosa para todas las personas en la vida. Cuando te enfrentas a un momento donde normalmente hay ansiedad, dificultad o problemas, la disciplina mental que Bruce Lee aplicaba nos recuerda la importancia de dejar de lado las dudas y preocupaciones para permitir que las situaciones fluyan y, cuando te sea posible, dejar fluir tu creatividad y continuar con la vida.
Al igual que un artista marcial que se enfrenta a un oponente con una mente clara y reactiva, una persona puede abordar su vida con una mente despejada y lista para dar vida a sus ideas y pensamientos. Otra disciplina que es más que evidente dentro de Bruce Lee es la disciplina corporal. Fue un maestro en el perfeccionamiento de sus habilidades físicas. Pasaba horas practicando sus movimientos, buscando la máxima eficiencia en cada golpe y patada. Esto se asemeja al proceso, digamos, de un escritor, donde cada palabra debe ser elegida cuidadosamente para transmitir la idea de manera efectiva. La disciplina de Bruce Lee no se limitaba exclusivamente a las artes marciales. También era un apasionado por el ejercicio y el acondicionamiento físico. Su compromiso con la resistencia y la fuerza le permitió enfrentar desafíos y superar obstáculos, un paralelo claro con la perseverancia necesaria para afrontar las situaciones que se nos presentan. No se puede pasar por alto que muchas personas siguen a Bruce Lee por esta área de la disciplina corporal, los nuevos movimientos que desarrolló, cómo entrenó su cuerpo, los límites a los que llegó. Es algo que nos sigue inspirando hoy en día y que no podemos olvidar. Lo que me lleva también a la última disciplina que quiero abordar en el día de hoy y que convierte a Bruce Lee en ese ejemplo para muchas generaciones, y es la disciplina del alma. Bruce Lee siempre abogó por ser uno mismo y expresar auténticamente lo que uno es. Esta es una lección crucial para toda persona en la vida. La autenticidad puede conectar profundamente con las personas que se encuentran a tu alrededor. Sé tú mismo en cualquier situación. La sinceridad trae su propia recompensa. No intentes vivir una vida que no es o demostrar algo que no eres por caerles bien a ciertas personas. Desarrolla una mentalidad de crecimiento y trabaja en ti por ser la mejor versión que puedas para ti, primero que nada, y para el mundo que te rodea. Tienes la posibilidad de hacer un cambio y ese cambio radica en las decisiones que tomas. También Bruce Lee creía en la conexión profunda entre el individuo y el universo. Esta creencia en la unidad del todo lo llevó a explorar filosofías como por ejemplo la taoísta y otras tradiciones espirituales. Esta conexión espiritual con el mundo es un recordatorio de que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en la humanidad. A modo de conclusión, Bruce Lee demostró que la disciplina en mente, cuerpo y alma puede llevarnos a lograr grandes cosas en la vida, ya sea en las artes marciales, en la literatura, en los negocios o en otros tantos aspectos. Su dedicación a perfeccionar sus habilidades, su búsqueda constante del conocimiento y la autenticidad en todo lo que hizo son lecciones que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de filosofía, literatura y por supuesto de la vida de Bruce Lee. Te espero la próxima. Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también en confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Es esencial para comprender cómo la perseverancia de Bruce Lee se fue desarrollando, el tener presente la situación que se presentó en Estados Unidos durante gran parte de la primera etapa del siglo XX.
lo que ocurría en Hollywood es que había demasiados estereotipos y discriminación hacia otras culturas. En el caso del día de hoy hablamos de la asiática. Los roles para los asiáticos eran limitados y llenos de estos prejuicios. Eran como caricaturas con personajes unidimensionales que poco a poco contribuyeron a la perpetuación de una representación burlesca y denigrante de lo que eran como personas. Todo asiático que quisiera trabajar en Hollywood se veía limitado en todo momento porque las oportunidades eran escasas. Y si te interesaba participar, los roles que debías cumplir tenían que ser estereotipados racialmente. Recordemos que esto no solamente ocurrió con los asiáticos, se dio con otras razas y que puede ser un tema que podemos abordar en otro video. Siguiendo esta línea, vemos que ante la presencia de únicamente oportunidades laborales discriminatorias, había una baja representación asiática en comparación con otras comunidades étnicas dentro de la gran pantalla. Analicemos un poco cuáles eran los únicos papeles que podían representar en aquellos tiempos. Algunos de estos estereotipos que no se pueden pasar por alto y que se pueden encontrar aún las presentaciones de aquella época son el anciano sabio, aquella figura asiática de avanzada edad que se presentaba como portadora de una sabiduría mística, pero a menudo relegadas a roles secundarios y sin ningún tipo de desarrollo de personaje. Otro, el siervo real o sidekick, es decir, personajes subordinados cumpliendo roles secundarios como leales sirvientes o cómicos compañeros de los personajes principales. En el caso de las mujeres, la dama exótica o Dragon Lady, mujeres de ascendencia asiática retratadas como seductoras y misteriosas. A menudo las vinculaban con actividades criminales o situaciones peligrosas. Otra figura es el trabajador inmigrante. Se les representaba como inmigrantes laboriosos, pero estereotipados, generalmente en roles de trabajadores manuales y sin profundidad de personaje. Otro es el artista marcial, un personaje experto en artes marciales, a menudo retratado de manera exagerada y vinculado a estereotipos de agresividad, que al final del día el protagonista siempre le ganaba. También el estudiante extranjero, un personaje estudiando en países occidentales, a menudo presentado como forastero y en situaciones cómicas debido a malentendidos culturales. Si estos estereotipos de por sí ya contribuyeron a la marginación de los actores asiáticos y limitaron las oportunidades para representaciones más auténticas y complejas en la pantalla, hay uno que destaca por encima de todos ellos, y es el villano exótico, un personaje de rasgos asiáticos, exagerado, vestimenta tradicional y a menudo vinculado a prácticas místicas o malvadas. Y este lo podemos ver en la figura de Fu Manchu. Te pondré una imagen aquí para que puedas saber quién es si no lo conoces. Antes de la creación de Fu Manchu, los chinos solían ser retratados en los medios de comunicación occidental como víctimas. Fu Manchu marcó una nueva etapa en la que estos fueron retratados como autores de delitos y amenazas para la sociedad occidental en su conjunto.
El villano se presenta como el cerebro de un complot de razas amarillas que buscan amenazar toda la existencia de Occidente, en específico la raza blanca. En las propias obras observamos que el narrador hace una opinión que expresa que ningún hombre blanco, creo sinceramente, aprecia la crueldad impasible de los chinos. Este personaje de Fu Manchu representó el estereotipo del peligro amarillo, palabras para ejemplificar la amenaza que representaban los asiáticos para Estados Unidos. Los estereotipos que representaban a personajes como este eran meramente xenófobos y coincidieron con un aumento significativo de la emigración china a los países occidentales. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este estereotipo se volvió día a día objeto de sátira y se tomó dentro del entorno de la sociedad estadounidense en aquella época como motivo de burla. Y después de todo este repertorio que hemos abordado, tenemos un personaje que reforma la visión que se tiene de los asiáticos en el cine y hasta el día de hoy en la cultura popular. Bruce Lee, al enfrentarse a esta realidad, buscó cambiar estas narrativas discriminatorias al abogar por roles más significativos y desafiando activamente estos estereotipos en su carrera. Al día de hoy, sigue siendo una influencia positiva en la lucha por la representación justa en la industria del entretenimiento. Podemos observar que Bruce Lee mantuvo su determinación y continuó mejorando sus habilidades de artes marciales y actuación a pesar de todo lo que ocurría en aquella época. Pasaba horas perfeccionando cada movimiento y buscaba constantemente oportunidades para demostrar su valía. Usted puede encontrar en internet cómo los colegas y amigos que pudieron conocerlo y compartieron historias hablan de su dedicación y su ética de trabajo. No tenemos ninguna película que este actor haya llevado adelante donde se perpetuaran estos estereotipos negativos y siempre abogó por una representación más auténtica de los asiáticos en los medios. El papel crucial que muchos consideran es el paso al siguiente nivel fue aquel que realizó como Kato en The Green Hornet, el avispón verde, hasta el último de sus días. A través de sus obras y de su propia vida, siempre trabajó incansablemente para abrir las puertas a los actores asiáticos y abogó por cambios significativos en la industria. Este legado que perdura ha llevado a una mayor conciencia y aceptación de diversidad en la industria del entretenimiento. Celebridades contemporáneas han elogiado la valentía de Bruce Lee al desafiar las normas y han reconocido su impacto duradero. La historia de Bruce Lee sigue siendo un recordatorio de la importancia, la perseverancia y la determinación para superar la adversidad. Nadie pensaba en aquella época que un actor, artista marcial, pudiera romper el muro que se cernía enfrente a las diferencias culturales y raciales que se encontraban en aquella época. Siempre pensaron que no tenían nada nuevo por ofrecer. Y no solamente pasó con los asiáticos, pasó con muchos otros grupos. Recuerdo que el actor James Hong, para la premiación de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, en todo lugar, Everything, Everywhere, Everytime, mencionaba que los actores asiáticos somos más que una burla.
que por tantos años se les representó así, y que decían que no tenían nada que ofrecer. Y hemos visto cómo esa película tuvo tantas representaciones y premiaciones en los premios Oscar y trascendió rompiendo esa barrera cultural, estereotípica, y que por tantos años nos decía que un actor asiático no podía interpretar papeles significativos que serían recordados en la memoria social. A modo de conclusión, Bruce Lee tenía todo en contra para llevar adelante un proyecto de esta magnitud. Los prejuicios sociales, raciales y culturales complicaban mucho el desarrollo de un personaje y de una narrativa distinta a la que ya se venía representando en los diversos medios audiovisuales. Sin embargo, su historia ha trascendido el tiempo y a pesar de que su vida terminó de forma abrupta, es un testimonio de la capacidad de un individuo para superar la discriminación y cambiar la narrativa que existía en torno a toda una comunidad. Por lo que es una pregunta indispensable: ¿cómo ha influido Bruce Lee en tu vida y en tu perspectiva del mundo? Hemos abordado diversos puntos de su ser que son realmente fascinantes, porque hay mucho por analizar de una persona que aportó tanto y que muchas veces nada más lo vemos del aspecto de su físico o de sus dotes marciales, pero cultivó diversas áreas de su ser y de su saber. Todos los días tenemos la oportunidad de aprender, de desafiar convenciones y de seguir creciendo de tal manera que no dejemos de crecer y podamos contribuir a construir una mejor sociedad. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otras personas puedan conocer un poco más de la vida y la perseverancia que Bruce Lee tuvo para alcanzar su sueño. Te espero la próxima.